Hola, buen día. Mi nombre es Liliana Barajas Espinosa y el día de hoy, como actividad 3.2, unidad 3, correspondiente a la materia Derecho del Trabajo Contemporáneo, hablaremos sobre el salario mínimo en México desde algunos años atrás hasta la actualidad. Como primer punto tenemos el concepto de salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? Bueno, el salario mínimo es entendido como aquella remuneración mínima que un trabajador debe recibir por los servicios prestados durante una jornada laboral. Esta se encuentra establecida legalmente para garantizar un ingreso básico que cubra las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Respecto a la regulación, en México está regulado por el artículo 123 de la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo. Como segundo punto es lo referente a los salarios mínimos generales en el 2023. Pero ¿a cuánto ascendieron los salarios mínimos generales a partir del 1 de enero del 2023 en México? Bueno, a partir de dicha fecha, el salario mínimo general en México se fijó de la siguiente manera. En la zona resto del país fue de 207 pesos con 44 centavos diarios, mientras que para la zona libre de la frontera norte fue de 312 pesos con 41 centavos diarios. Además, se actualizaron 61 salarios mínimos profesionales para distintas ocupaciones específicas. Pasamos ahora al tercer punto sobre la unidad de medida y actualización. ¿Y qué es una unidad de medida y actualización? ¿Para qué sirve? Tenemos pues que la unidad de medida y actualización es una referencia económica en pesos utilizada en México para determinar la cuantía del pago de obligaciones como las multas, impuestos, derechos, trámites gubernamentales y prestaciones calculadas antes en salarios mínimos. La unidad de medida y actualización fue creada para desvincular el salario mínimo de estas obligaciones y así permitir que el salario mínimo pueda aumentar sin que ello implique un alza automática en estos pagos. Para el 2023, el valor diario de la unidad de medida y actualización fue de 103 pesos con 74 centavos. El siguiente y cuarto aspecto referente a la CONASAMI. ¿Pero qué es la CONASAMI y cómo está integrado? La CONASAMI es pues la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es un organismo tripartita y autónomo del gobierno federal, encargado de establecer los salarios mínimos en México. Dicha comisión está integrada por representantes del gobierno, representantes de los trabajadores, sindicatos, representantes de los empleadores e empresarios. Su presidente es designado por el Poder Ejecutivo Federal y tiene voz y voto. Pero ¿cuál es el procedimiento para que se sigue para fijar y revisar los salarios mínimos y generales y profesionales? Bueno, este se lleva a cabo de la siguiente manera, mediante una convocatoria. La CONASAMI convoca a sesiones anuales normalmente en el mes de diciembre, mediante un análisis técnico y económico donde se revisan indicadores como inflación, costo de la canasta básica, productividad y condiciones económicas del país. Una negociación tripartita. Aquí los representantes del gobierno, trabajadores y empleadores negocian el ajuste, una determinación y votación, pues se fija el nuevo monto del salario mínimo mediante una votación. Y el último paso, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. La resolución entra en vigor el 1 de enero del año siguiente. Por último, tenemos un poco de información sobre el salario mínimo en México con datos vigentes hasta el 1 de enero de 2025. El salario mínimo general a partir del 1 de enero del 2025 para la zona libre de la frontera norte es de 419 pesos con 88 centavos diarios, mientras que para el resto del país es de 278 pesos con 80 centavos diarios. Este incremento del 12% respecto al año anterior se acordó en consenso entre el gobierno, trabajadores y empleadores y tiene como objetivo acercar el salario mínimo al costo de la canasta básica mensual. Respecto a los salarios mínimos profesionales, estos también experimentaron un aumento del 12% en 2025
Estos ajustes afectan a diversas ocupaciones específicas y se aplican según el listado actualizado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, mientras que el valor de la unidad de medida y actualización en 2025 a partir del 1 de febrero se actualizó de la siguiente manera: el salario diario en 113 pesos con 14 centavos. Este ajuste del 4.21% se basa en la inflación registrada y afecta a diversos pagos de obligaciones legales como multas, impuestos y contribuciones al IMSS. De esta manera llegamos al final del análisis, agradeciendo su atención para mi trabajo y sobre todo su atención para mi persona como alumna. Muchas gracias.